Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. Hoy tenemos una presentación especial. Están invitados hoy a presentar con nosotros el doctor Rodrigo Garibay Rubio y la maestra Alejandra López Montoya. Ellos prácticamente hace un par de años tuvimos la oportunidad de conocernos en situaciones de desastres igualmente, y hoy previendo y conmemorando los aniversarios de los sismos del 19 de septiembre, queremos tomar unos puntos que puedan ser útiles no únicamente en el proceso, digo, porque hemos hablado, digo, esto es México contra COVID y todo, pero pues también el 19 de septiembre vamos a tener un recordatorio de otra de las circunstancias que nos puso a pensar que nuestra salud mental es más frágil de lo que nosotros consideramos. Entonces, para no tomar más tiempo, le doy la bienvenida. Vamos a iniciar con una presentación con el doctor Rodrigo Garibay, a quien digo, me da mucho gusto presentar, además de que hemos trabajado ya un par de años juntos en muchas cosas. Sé que les va a ser muy interesante toda esta propuesta que tenemos que presentarles. Y pues igualmente gracias a todos ustedes por estar una semana más con nosotros. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, José. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por el privilegio de poder compartir algo del tiempo de ustedes y procuraré hacerlo lo más útil posible. Ale, también es un gusto saludarte como siempre. Entonces, lo que voy a hacer es tomarme alrededor de 20 minutos, entiendo que es el tiempo asignado, para explicarles desde nuestra perspectiva cuáles son algunos de los componentes centrales para conservar la salud mental en situaciones de emergencia. Yo soy el director general de Vinculación, Capacitación y Fusión en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. En este sentido, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de mis colegas en esta área de intervención. Probablemente algunas de las cosas que les voy a platicar les sean totalmente ordinarias, otras probablemente les sean novedosas. Espero que sean las siguientes, ¿no? Bueno, como ustedes bien saben, las emergencias hay de muchos tipos, ¿no? Hay de instauración súbita, de instauración lenta. Tenemos un montón de fenómenos perturbadores en México. México es un país multiamenaza y, por tanto, incluso tenemos concatenación de fenómenos perturbadores, ¿no? O sea, el día de ayer y antier en la Ciudad de México tuvimos inundaciones por lluvias súper intensas, hubo fallecimientos por caídas de árboles y además, pues en media pandemia y en septiembre, un mes que las personas en general tienden a asociar con recuerdos producto de sismos de gran magnitud, ¿no? Que además, bueno, la probabilidad era chiquititita de que volviera a temblar el 19 de septiembre, y sucedió en el 17, ¿no? Entonces, eso generó una correlación bien interesante, ¿no? En el componente salud mental. Sin embargo, bueno, lo que ustedes saben es que va a afectarle de diferente manera un fenómeno perturbador a las personas, ¿no? Principalmente hay tres grandes como rubros que moldean o, digamos, vuelven más vulnerable a una persona o mucho más resiliente frente a la emergencia. La primera y más importante de ellas es cómo las personas de hecho afrontan el evento, ¿no? Estamos hablando de una manera muy general entre personas que son mucho más pasivas y otras que son activas, ¿no? Otro es la cercanía con el evento, que normalmente se identifica con el impacto. Y finalmente los elementos circundantes, redes de apoyo, entrenamiento, conocimiento de trasfondo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando nosotros entrenamos a la población en general o población de primer nivel para atender digamos, esta primera gran emergencia que podemos tener producto del impacto de un fenómeno perturbador, de entrada estamos buscando siempre la normalización, ¿no? O sea, que las personas que son aquellas que nosotros entrenamos y a su vez a las personas con las que ellos intervienen, de entrada busquen hacer del conocimiento de todos que hay cierto número de alteraciones, ¿no? Que son posterior a la emergencia, ¿no? Decimos que es... Recientemente escuché que dicen no es normal, sino es esperable, pero a mí me gusta decir que esto es normal porque la gente lo entiende mucho más claro, ¿no? Pero bueno, entendemos que va a haber afectaciones en diferentes esferas. El modelo para evaluar estas esferas es el CASIC, cognitivo, afectivo, somático, interpersonal y conductual.
Y dentro de estos, durante las primeras horas y días, pues el 86% de la población va a mostrar sintomatología. Estamos hablando aquí de fenómenos perturbadores de instauración súbita, ¿sí? Como un sismo. Ahora, ¿qué significa verse afectado en esas esferas? Aquí les presento una relación que no es exhaustiva, ¿no?, de algunas alteraciones que vamos a encontrar y que además estas alteraciones van a ir cambiando momento a momento, ¿no? O sea, un día podríamos ver mayor manifestación de algunas, al día siguiente otras. Sin embargo, lo que me permito sugerirles es que cuando empiecen a hacer el sondeo, bueno, siempre empecemos por la parte somática, ¿no? Porque es lo que las personas tienen menos resistencia en reconocer. Dolor de cabeza, problemas estomacales, náusea, etcétera. Y de ahí vamos avanzando, ¿no? Hasta poder abordar componentes como la hipersexualización, que es un componente súper importante a hacer del conocimiento de la población, porque en virtud de dichas alteraciones, pues vamos a ver aumentos en las tasas de natalidad y también en las tasas de violencia, agresiones sexuales y demás a ciertas poblaciones muy específicas. Entonces, dicho lo anterior, ustedes saben que las respuestas emocionales van a variar dependiendo del tiempo. Aquí nada más estoy haciendo como un repaso súper rápido, ¿no? Entonces, esta es una de los modelos para conceptualizar la emergencia, que es muy útil, por ejemplo, en el caso de un sismo de gran magnitud, ¿no? Hacia arriba, en el eje izquierdo, ustedes pueden tener emociones excesivas, hacia abajo depresión, ¿no? Tal cual, o más bien emociones asociadas hacia la depresión, ¿no? No propiamente como un trastorno, sino como un estado, ¿no? Tal cual, un estado de ánimo. Y tenemos la fase de predesastre, el impacto, pues la gente se asusta, ¿no? Tal cual, visión en túnel, cosas así. Hay un pico, ¿no?, en las emociones y pues está la fase heroica, que es maravillosa porque aquí realmente vemos algunas de las acciones más desinteresadas y más bellas de la humanidad, aunque también podemos ver, yo digo que los desastres siempre sacan lo mejor y lo peor de la gente. Entonces podemos ver, digamos, acciones y conductas que normalmente no veríamos en otros momentos. Llegamos a una meseta bonita, donde es la luna de miel. Si ustedes checan la línea temporal, pues esto checa perfectamente con hashtag Fuerza México, todas estas iniciativas que sabemos que surgen, ¿no?, y son propias de esta fase de luna de miel. Sin embargo, bueno, después dura muy poco y viene una fase compleja, donde se le llama fase de desilusión. La gente se pone súper triste, se enojan, agreden a funcionarios. Eso lo vemos aquí, ¿no?, la fase de desilusión. Y lo interesante de la gráfica es que al año normalmente tenemos un pico significativo hacia abajo, un descenso significativo hacia emociones depresivas, ¿no?, relacionadas con el aniversario del evento que ocurrió. Entonces, en el 18 nosotros estábamos muy preocupados, el 19 de septiembre, cómo se iba a comportar la ciudadanía. Y estábamos en lo correcto, ¿no? Hubo personas que saltaron de edificios, etcétera. O sea, es algo que era esperable, se toman todas las medidas, pero de todas maneras, bueno, es una cosa a considerar, ¿no? Y hay una reconstrucción que este proceso pues lleva mucho más tiempo. Sin embargo, por ejemplo, tema pandemia, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la pandemia, al principio el grupo de trabajo estaba tratando de encontrar cómo modelar lo que vendría, ¿no? Entonces sabíamos que la primera gráfica, no iba a funcionar adecuadamente. Entonces buscamos algo que nos ayudara y curiosamente entre el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Secretaría, en una discusión, encontramos que lo que podría parecerse más era la respuesta emocional asociada a un fenómeno que involucrara fuentes ionizantes, ¿no? Algo como Chernobyl, estamos hablando de radiación, etcétera, ¿no? En este sentido, lo que pueden ver es que desaparece la fase de luna de miel, sino que inmediatamente pues vamos hacia una fase de desilusión, que en este caso pues fue muy pronunciada, ¿no? Esta ciertamente no es como se ha comportado en la pandemia, pero es lo más cercano, ¿no? Es algo muy parecido, ¿no? Y esto seguramente Allen nos lo platicará, que se ve muy puntual, ¿no?, con los estudios de tamizaje que ha realizado la facultad.
Facultad de Psicología, ¿no? Ahora, ¿cuáles son unas cosas, digamos, de los componentes centrales que hay que tener en mente? Es que las personas, al menos una buena parte de ellas, aún sin apoyo psicológico de ninguna naturaleza, se recuperan. Sin embargo, no se recuperan ni tan rápido ni tan bien como si recibieran apoyo. Lo que están viendo ustedes es una gráfica donde se ve una comparativa. La roja es sin ningún tipo de tratamiento. La línea azul y la línea verde utilizan el Cognitive Processing Therapy, terapia de procesamiento cognitivo, una con cuestionario y otro sin cuestionario, que es una cosa muy particular de la metodología, pero demuestran la recuperación, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque las personas tienen derecho a negarse a recibir atención, ¿no? Y nosotros, pues, hay que dejarlos en paz, ¿no? Siempre y cuando, bueno, no esté en riesgo inmediato su vida o esté en riesgo inmediato la vida de alguien más. Esta es una diapositiva que fue generosamente facilitada por la Facultad de Psicología de la UNAM a nosotros, donde se ve muy claro que la especialización de los servicios de atención ciertamente va a ir disminuyendo en función de la, digamos, de la dificultad del tratamiento, ¿no? Es decir, los servicios especializados ciertamente serán proporcionados al menor grueso de la población. Entonces yo quisiera llamar su atención hacia la base. La base esencialmente tiene que estar formada por profesionales con alta capacidad en apoyo psicológico de primer contacto y medidas de autocuidado. Después vamos hacia arriba y tenemos la estrategia del MHGAP, ¿no? Súper interesante y muy útil, de la cual hablará Alejandra seguramente, pero como pueden ver, la base, ¿no? Es una cosa que tenemos que tener muy claro, porque además es muy barato, ¿no? Generar esta clase de capacitaciones. Hay muchos mecanismos diferentes para hacerlo, utilizar mecanismos de capacitación mixtos, es decir, educación a distancia y después preguntas-respuestas. Las prácticas tampoco son tan complejas. Hay mecanismos de certificación como el estándar de competencia 1097, etcétera, ¿no? Entonces vale la pena invertir en las bases. ¿Qué es esa base? Esencialmente es apoyo psicológico de primer contacto, identificación de los casos más graves y la metodología es simple, ¿no? Y esta está recuperada y, digamos, regionalizada de una primera propuesta de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, donde dice que son 5 acciones súper puntuales, ¿no? Enterarse antes de empezar las intervenciones de qué está pasando, quiénes son las redes de apoyo que están interviniendo, qué actores están ahí, todas esas cosas que son muy importantes, ¿no? Observar, ¿no? Para poder identificar si es que tenemos que intervenir o no. Si fuera el caso, pensar primero en la protección de las personas, orientarlos a tomar medidas de salvaguarda. Después trabajamos mediante la escucha y por último conectamos, ¿no? Conectamos con instituciones que puedan apoyarlos. Esto lo enseñamos con una metodología muy bonita, ¿no? Que es enterarse, ¿no? Observar, proteger, escuchar y conectar. Y entonces, a través de esto, hacemos que incluso los niños sepan cuál es el mecanismo que tenemos que seguir, ¿no? Voy a ser muy breve en ellos, ¿no? Algunas cosas dentro del enterarse de los servicios disponibles, ¿no? Observar cuestiones de seguridad, personas con reacciones graves de angustia, ¿no? Necesidades evidentes, protegerlos de medios de comunicación, no dejarlos solos si acaso es necesario, los alejamos de peligros inminentes, tenemos cuidado con niños, niñas y adolescentes, todo eso que ustedes ya saben. Dice la Organización Mundial de la Salud, escuchemos con los ojos, los oídos y con el corazón, que es precioso, porque está haciendo referencia en realidad al sistema 1 de Kahneman y Tversky. Bueno, más bien que ellos tienen a la base. Kahneman y Tversky fueron el premio Nobel de Economía en el 2000, ¿no? Y ellos creen de fondo que hay una serie de sistemas de procesamiento cognitivo, ¿no? Algunos incluso preconscientes, ¿no? Tal cual. Pues bueno, a eso es a lo que se refiere la Organización Mundial de la Salud cuando habla de escuchar con el corazón y conectarlos, ¿sí? Ahora, ahí ya para ir cerrando, hay 5, digamos, elementos que deben estar en cualquier tipo de intervención para que podamos considerar que tienen una cierta probabilidad de eficiencia mayor a una intervención no estructurada, y es que debe fomentar una sensación de seguridad, promover la calma,
promoción de sensación de autoeficacia y autoeficiencia, promoción de la vinculación y promoción de la esperanza. Esto viene de un artículo que hace un metaanálisis de muchísimos estudios de investigación de primer nivel. Sin embargo, creo que hasta aquí todos más o menos lo deben de llevar ahí, ya lo debieron de haber escuchado en algún momento. Esto es algo que normalmente en México no se conoce y que creo que es un buen momento que ustedes, al menos espero llamar su curiosidad hacia el modelo de las 6 Cs. El modelo de las 6 Cs es un modelo que utiliza el ejército israelita y que en realidad es un modelo súper enfocado a los minutos inmediatamente posteriores al impacto de un fenómeno. Y van a ver que hace mucho sentido conforme a las estrategias de la Organización Mundial de la Salud. Esto pues lo propone el doctor Moshe Farhi. Nosotros tenemos contacto con ellos a través de Israel, de Cadena, etcétera, y empezamos a correr algunos estudios para ver si funciona en población mexicana, ¿no? Particularmente, lo que ellos dicen es que la ventana de oportunidad para intervenir son 4 horas después del impacto del evento. Entonces, esto es un parteaguas en cuanto a la caracterización de la atención de emergencias con respecto a la OMS, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí es muy rápido. Dice que son esencialmente 6 problemas, ¿no? Los que pueden generar trastorno por estrés postraumático y otra serie de alteraciones mentales, ¿no? Soledad, percepción alterada, ¿no? Desbordamiento emocional, confusión y pensamiento. Los 6 problemas, ellos manejan 6, digamos, como estrategias para intervenir. El primero es el compromiso, ¿no? Y en el compromiso esto es muy simple, como decir, voy a estar aquí, ¿no? Mientras que platiquemos para acompañarte durante el tránsito de esta emergencia. Y son súper directivos, ¿no? Trabajan la percepción alterada de la realidad a través del grounding. Señor, usted toque en este momento la mesa, está usted sentado, está parado, ¿qué ve? ¿Cuántas personas ve tiradas? Empiece a contarlas de la amígdala, ¿no? Desactivación amigdalina y echan a andar prefrontales a través de la toma de decisiones muy chiquitas, ¿no? Muy puntuales. Entonces, esto es lo que ellos identifican como comunicación. Después, el desbordamiento emocional, dicen que se da justamente por esta hiperactivación amigdalina y que tendremos o podemos facilitar la desactivación a través del cambio del lenguaje, de un lenguaje emocional a un lenguaje cognitivo, ¿no? Entonces ellos enfocan mucho a que el paciente te diga en ese momento nombres, números, cantidades, detalles técnicos, etcétera. Yo fui durante más de 15 años paramédico voluntario en ambulancias de la Cruz Roja Mexicana y era una de esas cosas que hacíamos siempre, ¿no? Y, ¿cómo se llama usted? Y en el momento en el que estaba a desbordar, recuérdeme su nombre. Entonces, a mí me hace, por ejemplo, mucho sentido, ayuda a la reestructura, ¿no? Mediante el discurso, ponerle tiempos y la idea de buscar ponerle tiempos y construir una secuencia es porque no sé si ustedes conozcan, pero hay una frase muy famosa que dice, trauma freezes time. El trauma congela el tiempo. En este sentido, como no hay una clave, un cue muy claro en cuanto al desarrollo temporal de la emergencia, se genera un bucle de pensamientos repetitivos. Entonces los israelitas dicen, esto hay que cortarlo. ¿Y cómo lo cortan? Pues diciendo, a ver, ya no estás en la zona de la emergencia. Aquí estamos seguros. Ahora toca hacer lo siguiente. Y pareciera que esas claves temporales asociadas a la reconstrucción del evento, dándoles temporalidad y dándoles un cierre, es uno de los elementos protectores más significativos en las situaciones de emergencia. Finalmente, bueno, chocan o buscan romper la dependencia mediante la persona pueda empoderarse, pueda tener control mediante las decisiones breves. ¿Quieres agua en este vaso o en este, ¿no? En este azul o en este rojo, arriba o abajo? Cosas así muy claras. Y finalmente dicen que hay que romper la pasividad, ¿no? Por supuesto, porque sabemos que una persona pasiva tiene el doble de probabilidad de desarrollar un trastorno de salud mental después de una emergencia, ¿no? Entonces tenemos que orientar a la acción a las personas. Y en este sentido, algo que no es comúnmente discutido en las psicología de emergencias es el concepto de agencia y que espero yo les pueda dar algo de curiosidad.
El sentido de agencia viene de la palabra latina, ¿no? Agentia, que significa el que hace, ¿sí? El sentido de agencia hace referencia, Leo, a la conciencia subjetiva de que uno ejecuta y controla sus propias acciones. En pocas palabras, es apoyar a las personas para que crean que lo que hace vale la pena y que puede hacer cosas para cambiar su propia situación. Esto es una cosa súper clave que nosotros hemos visto en la respuesta a emergencia. Esto puede ser utilizando las propias herramientas de las personas, ¿no? Tanto haciendo acciones simples como donando, participando en voluntariados, hacia allá es a donde queremos ir, ¿no? Nada más para, ahora sí, ya finalizar este minuto, quiero darles algunas, esta presentación por supuesto se las voy a facilitar. Es muy importante conocer el tamizaje y el trabajo que está haciendo la doctora Silvia Morales Chainé y también que ha hecho Cori, ¿no? De la Facultad de Psicología, junto con, ¿no? El propio José Saab y el Nacional de Psiquiatría, para tener este tamizaje que es increíble, ¿no? Se vino desarrollando desde el PCL5. Nosotros estuvimos trabajando mucho en herramientas de evaluación después del sismo del 17, porque en el 17 usamos el SQD, el Screening Questionnaire for Disasters, y lo que descubrimos es que no servía para la población mexicana. El mexicano, ahora tenemos datos, se comporta diferente a como dice el mainstream de la literatura de emergencias. Entonces tuvimos que desarrollar una herramienta nueva, se recupera el PCL5 y se modifica, se agregan componentes para generar este tamizaje que tiene datos increíbles. Hay algunas líneas, ¿no? Y finalmente quisiera yo mencionar que si bien yo sé que ustedes son expertos, al personal de sus hospitales o de sus instituciones que pudieran no serlo, es recomendable que tomaran algunas formaciones. Nosotros ponemos a disposición las de la que tenemos en nuestra plataforma, en el aula virtual, una que en realidad no es nuestra, sino la que hizo el Hospital Gea González, y nosotros solamente facilitamos la plataforma, es la de comunicación empática de malas noticias. La generó el equipo del doctor Landa, increíble, súper bueno, de los mejores que yo conozco. Apoyo psicológico de primer contacto y bueno, por supuesto está el trabajo de la propia Facultad de Psicología y de Educats, ¿no? Hay algunas lecturas que creo que son importantes que ustedes conozcan, ¿no? Por ejemplo, los 5 componentes de promoción de la calma, etcétera, el artículo es el de Hovloff. Hay toda una estrategia de capacitación en la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres y, por supuesto, están la literatura del apoyo psicológico. Y si tienen posibilidad, no viene aquí, pero si tienen posibilidad de leer algo del doctor Moshe Farhi, se lo recomiendo enormemente. Y con eso estaría yo terminando, justo en 20 minutos. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Rodrigo. Igualmente, antes digo, me gustaría que también para que no se les olvide, si alguien tiene algún comentario, le voy a pedir que los vayan poniendo en tiempo real en el chat, porque si no, pues digo, ahorita quizás veamos algún poco de información que pudiera asimilarse un poco. Creo que COVID nos puso a prueba en todos los aspectos y mucho de lo que dice Rodrigo lo hemos ido encontrando a través de diferentes bibliografías. Y es bueno tener un compendio como el que Rodrigo nos presenta para que nos guiemos, ¿no? En situaciones que puedan presentarse, ¿no? O sea, sabemos que nuestra vida es un continuum de estrés, pero aparte de este continuum de estrés van a aparecer estos momentos de estrés traumático que bien mencionaba Rodrigo. Cualquier cosa puede ser un fenómeno perturbador. Y entonces es importante que tengamos un poco de, como en algún momento dado mencionábamos, de resistencia. Y la resistencia a veces la creamos a través de la preparación. Entonces, igualmente creo que tomemos todo esto como algunos elementos para generar nuestra propia resistencia, tanto a nivel institucional como individual. Y pues bueno, si, no sé, no tenemos ahorita. Solamente comentaron que si podía poner la diapositiva donde está la literatura, la última diapo. Entonces le vamos a pedir a Rodrigo que nos comparta nuevamente la bibliografía e igualmente ya cuando tengan si tienen preguntas, insisto, láncenlas al chat y las iremos viendo una por una. Igualmente en lo que se presenta esta bibliografía,
les quiero presentar a alguien que ya ha estado con nosotros, ya vino alguna vez aquí, la maestra Alejandra López ha estado con nosotros, hablamos de habilidades para la vida. No sé si recuerdan, pero tuvimos esta presentación hace unas semanas y hoy vamos a igualmente a dar algunas herramientas más ante, pues digamos, sí, estos eventos recordatorios, estos aniversarios, estas posibles fechas de impacto, estas posibles nuevas generaciones de traumas nuevos, complejos, mixtos, como le podamos llamar. Entonces, les dejo aquí con la maestra Alejandra y ya no sé si ya Alejandra va a compartir su presentación, ¿no? Sí. Entonces, nada más respuestas, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa, yo sigo por acá, trataré de contestar entonces en el chat, si es que hay alguna duda. Sí, si hubiera algo en el chat, no te preocupes, nosotros tomamos nota y ya sea que incluso si te tuvieras que ir, yo te las mando por teléfono, no te preocupes. No te preocupes, quiero escucharlos. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Es un gusto, como siempre. No, el gusto es mío. ¿Sí ya pueden ver mi pantalla? Ya podemos ver tu pantalla. Ok. Bueno, pues en realidad el doctor Rodrigo ya hizo una explicación bastante clara de esta situación. A mí me gustaría ahondar en algunos puntos que la Organización Mundial de la Salud... ¿Sí me escuchan? Sí, Ale, sí te escuchas. Ah, perdón, es que como viene el chat que no se escuchaba, perdón. Y bueno, entonces vamos a abordar 9 puntos que son indispensables de tomar en cuenta cuando nosotros estamos... muchas gracias a los que contestaron en el chat que sí se escucha. Cuando estamos en una situación de emergencia, ¿sí? En primer lugar, los vamos a dividir en aspectos que la Organización Mundial de la Salud nos refiere y que son aspectos de manera muy global, porque debemos de entender que ante un evento perturbador, como ya lo dijo el doctor Garibay, pues va a depender en función de cuál es la magnitud del evento, cuáles son sus características, ¿no? Como bien lo decía, un evento perturbador puede ir desde un incendio, desde un choque automovilístico, hasta un desastre como lo que hemos pues estado presentando en las últimas situaciones como el terremoto o lo que vivimos actualmente con la pandemia. Entonces, en función de eso, algo importante que debemos de aclarar, pues es que sabemos que de sí ya en todas las pláticas que ustedes han tenido, la depresión, la autolesión y suicidio, el consumo de sustancias y algunos otros trastornos son muy prevalentes a nivel internacional, siendo que la depresión, por ejemplo, afecta a 300 millones de personas en todo el mundo, que 800,000 personas se suicidan al año y que en este rango de edad de 15 a 29 años es donde más se presenta esta situación. Pero algo muy importante, y que de hecho lo puse con rojo, es que debemos de estar muy al pendiente de esta situación porque la incidencia de los trastornos mentales tiende a duplicarse después de una emergencia, ¿no? Sabemos también, y lo hemos visto a lo largo de otras sesiones, que los trastornos mentales también aumentan el riesgo de contraer otras enfermedades y que lamentablemente, no solamente ante una situación de desastre, sino en general, pues la falta de información y el estigma ante la salud mental está muy extendido y es de esta manera, pues en ocasiones no se tiende a actuar de manera favorable y pues segura, sobre todo en una situación de desastre, ¿no? Es decir, que además de pensar en estas necesidades primarias de las personas, también algo importante que debemos de tomar en cuenta es el impacto de los desastres o de una emergencia en los trastornos mentales, ¿no? Este documento lo que nos dice es que como antes del desastre, pues sí existe una prevalencia evidentemente de trastornos mentales, por ejemplo, psicosis, depresión, trastornos de ansiedad, que evidentemente en muchas ocasiones cargan o tienen esta carga enfermedad, pero también carga de incapacidad, pero tiende también a elevarse en la prevalencia, incluso tomado después de 12 meses, a un porcentaje mucho más alto,
¿no? También aquellos trastornos como depresión o ansiedad que son moderados o leves, también tiende a duplicarse incluso o a incrementar posterior a un desastre, ¿no? Que si bien en algunos casos, algunos se reducen con el tiempo, con el paso del tiempo posterior al desastre, sí es indispensable tomar en cuenta que posterior a un evento perturbador, estos indicadores de salud mental pueden estar presentes e incluso pueden duplicarse. Al respecto, quisiera yo compartirles pues 9 acciones clave, es decir, no me quise enfocar quizá en algunos aspectos más personales porque me gustaría ver que para atender la salud mental ante un evento perturbador como los que hemos estado viviendo, tenemos que verlo desde diversas acciones clave que van desde aspectos incluso psicosociales, ¿sí? Es decir, en primer lugar, ¿no? Debemos de asegurar, como bien lo decía el doctor Rodrigo, que las intervenciones que vamos a estar utilizando para apoyar a las personas sea con base en un análisis de necesidades y de recursos identificados. Es decir, algo que hemos aprendido a través de la experiencia y sobre todo posterior al sismo del 2017, es que mientras más tengamos la evaluación de daños y necesidades, así como los recursos disponibles con los que cuenta un país o con los que cuenta un estado, un municipio, etcétera, va a hacer que esta acción sea mucho más inmediata, sea mucho más prioritaria y sobre todo que en función de eso que conocemos se puedan implementar intervenciones psicosociales y por lo tanto también de salud sobre pues bases efectivas y bases objetivas de la información, obviamente también tomando en consideración estos aspectos del contexto, de las tradiciones, de las comunidades, donde de pronto nos hemos dado cuenta que podemos llevar un modelo muy, muy bueno, sin embargo, si no se adapta a estas condiciones, puede que no sea el más importante, ¿no? Es decir, hay comunidades que no permiten el acceso a hombres o que no permiten la revisión a sus mujeres, es decir, todos estos aspectos que surgen de la evaluación de daños y necesidades es un punto inicial que debemos de tomar en cuenta ante planear la salud mental ante un evento perturbador. Un segundo punto también muy importante es que vale mucho la pena en función de estos eventos perturbadores que se tiene que pensar en una situación también comunitaria. Por lo tanto, es importante fortalecer las capacidades de los miembros de la comunidad, incluidas personas marginadas a través de los mecanismos de autoayuda y apoyo mutuo. Es decir, algo que también hemos aprendido es que generalmente para entrar a comunidades muy retiradas, a municipios muy retirados, los primeros que deben de reactivarse en muchas ocasiones es la propia comunidad, ¿no? Y recuerdo en una comunidad del Istmo, en Oaxaca, ¿no? Donde la comunidad, ¿no? Los padres, pues las personas de la comunidad se capacitaron en primeros auxilios psicológicos porque en muchas ocasiones son los primeros respondientes ante una situación en lo que llega pues toda la ayuda posterior a esa situación, ¿no? Entonces vale mucho la pena que los equipos de salud deben de alentar a la población, incluyendo a personas marginadas y a trabajadores voluntarios, a promover y aumentar esta ayuda comunitaria, evidentemente siempre bien capacitados, bien fortalecidos, ¿no? Tampoco vamos a actuar como se nos ocurra, pero sí es importante reactivar a la comunidad ante un evento perturbador donde, insisto, los primeros respondientes puede ser la propia comunidad. Un tercer punto que nos dice esta guía es que evidentemente, y como ya lo presentaba en estos puntos muy específicos que decía el doctor Garibay, es indispensable que se garantice, ¿no?, que estos apoyos, que estos agentes comunitarios, que estos equipos de primer contacto, de primer respuesta, estén capacitados y ofrezcan primeros apoyos psicológicos a las personas pues víctimas de un evento perturbador, ¿no? Esto va a ayudar mucho a que la respuesta que podemos dar ante esta situación sea de manera inmediata, pero sobre todo cuidando que sean personas capacitadas, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos o la primera ayuda psicológica de primer contacto, como se ha establecido, parte de la idea de que cualquier persona capacitada puede brindarla,
¿no? Entonces, el doctor Garibay justo mostraba este estándar de competencias donde se busca que la idea es que todos estemos homologados en los mismos procedimientos y que más allá de la voluntad que tengamos cada quien por ayudar, realmente sepamos estos casos específicos para dar esta respuesta humana y solidaria que implica muchas veces en la escucha activa, en consolar al que sufre, pero siempre y cuando estemos capacitados, porque si no podemos afectar a las personas. Como cuarto punto, es muy importante en una guía y establecimiento de una planeación de salud mental que aseguremos también que el equipo de salud esté actuando, pero también, además de identificar quizá algunas situaciones de enfermedad física, estén muy al pendiente de manejar aquellos aspectos o indicadores que tienen que ver con indicadores de salud mental. Es decir, que esta atención primaria y estos equipos de salud ante una emergencia estén fortalecidos, pero que también al acercarse a la comunidad puedan identificar diferentes trastornos mentales, si bien los más prevalentes que dice la guía MHGAP, con el objetivo de derivar, ¿no? Es decir, si yo no voy a ser quien los va a atender, pero sí puedo identificar claramente quién requiere de un apoyo incluso de segundo o tercer nivel con el objetivo de apoyar esta situación. Es decir, que estos equipos de salud tendrían que estar capacitados en poder identificar a personas que ya sea antes de un evento perturbador o posterior a un evento perturbador. Bueno, entonces decía que el personal de salud, los equipos de salud, tienen que estar también capacitados para poder identificar estos problemas y estos indicadores de salud mental, ¿no? Como cuáles, depresión, indicadores de psicosis, epilepsia, trastornos mentales conductuales del niño y del adolescente, demencia, trastornos por consumo de sustancias, que ahí incluso es un punto que ahorita vamos a abordar, y otros padecimientos de salud importantes que tienden a surgir posterior a un evento perturbador, es decir, aquellos aspectos de somatización, de duelo prolongado de algunas situaciones o de estrés postraumático, violencia, son indispensables que pues se identifiquen y se desarrollen ante una situación de emergencia, ¿no? Y algo muy, muy, muy importante es también el que el equipo de salud pueda identificar también indicadores de autolesión o suicidio, porque también es un aspecto que tiende a ocurrir, ya sea posterior a un evento o antes también, ¿no? Y de un evento perturbador y que puede, pues, hacerse más difícil de manejar posterior al evento. El aspecto número 5 tiene que ver con que se apoya a gestionar y apoyar las medidas de seguridad, así como aquellas orientadas a satisfacer las necesidades y derechos básicos de las personas con trastornos mentales. Es decir, que también ante un aspecto de una situación de emergencia es indispensable también tomar en cuenta cuáles son estas medidas de seguridad y necesidades básicas que las personas requieren. Es decir, que va desde agua, alimentos, refugio, higiene, protección sobre todo también de los derechos humanos y la atención médica, que por supuesto acompaña a la salud mental también, incluyendo también, pues, que esto ya es un aspecto más gubernamental, donde se pueda dotar también de los medicamentos para el apoyo a la salud mental de las personas, ¿sí? Y que las instituciones como los hospitales, los privados, etcétera, o las personas se pueda garantizar los insumos que requieren las personas, que van desde necesidades primarias hasta incluso, promover que las personas tengan el medicamento en caso de que lo requirieran. También un aspecto importante es, y que lo ponen incluso como un principio y una acción clave, es el promover también el minimizar el daño relacionado con el consumo de alcohol y con el consumo de algunas drogas o tabaco, porque sabemos que también posterior a un evento, estas situaciones
pueden también verse pues prevalentes o pueden ocurrir con mayor facilidad y por lo tanto pueden también incrementarse posterior a un evento, ¿no? Por eso, pues ahora creo que una de las medidas que funciona incluso para reducir el daño ante estas situaciones, que no se venda alcohol, que no se abran las tiendas o que incluso se eleve su costo, tiene una razón de ser, ¿no? Porque el consumo de alcohol y el consumo de tabaco y de otras drogas tiende también a aumentarse ante una situación de desastre y por eso también debemos de indagarlo, podemos identificarlo, ya que las personas pueden estar enfrentando esta situación dolorosa o de las situaciones que están viviendo ante el consumo de alguna sustancia. Sabemos, ¿no?, que pues estas intervenciones que se favorecen de intervenciones breves o de consejo breve en consumo de sustancias, pues son intervenciones que apoyan a estas personas si tuvieran una situación con su consumo o que surja incluso posterior a un desastre. El segundo punto clave es que como parte de una recuperación temprana, pues es iniciar también los planes para desarrollar un sistema de salud mental humanitario sostenible. Es decir, que vale mucho la pena, ya lo decía muy bien el doctor Rodrigo, que gracias incluso a una situación como la que hemos vivido, es que estos enfoques y estos esfuerzos incluso institucionales permiten el que las instituciones puedan homologarse, puedan hablarse, para que ante una situación de desastre ya se tenga como una situación planeada a desarrollar ante una situación que, como sabemos, puede ser inesperada y que no sabemos cuándo pueda ocurrir, pero que sí podemos tener puntos clave específicos para construir incluso desde un sistema comunitario, como lo mostraba el doctor Garibay en su pirámide, ¿no?, hacia que sean los pocos los que tengamos que derivar hasta un segundo o tercer nivel de atención. Y bueno, otro de los puntos también es que se contribuya a una apropiada comunicación de riesgo y gestión de la información. Esto tiene que ver con el punto anterior, es decir, que pues se trabaje con tener esta situación psicosocial tanto de los medios de comunicación, de las poblaciones afectadas, pero también de cómo podemos ir fortaleciendo tanto las comunidades, las autoridades, con el objetivo de prevenir alguna situación de riesgo si es que puede prevenirse, pero también el poder estar lo más preparados en la medida en que se pueda ante una situación si volviera a ocurrir. Finalmente, pues es también el que se promueva ante este aspecto psicosocial el garantizar la atención prioritaria o priorizada hacia algunos aspectos que surgen justamente a través de las experiencias. Es decir, esta atención psicosocial a grupos vulnerables no podemos dejarlo de lado, como son nuestros equipos de respuesta ante la emergencia, lo que estamos viviendo incluso ahora, nuestros médicos, nuestros trabajadores sociales, nuestras enfermeras, nuestros psicólogos, que también vale mucho la pena que se garantice su atención ante esta situación de emergencia. También pues saber que lamentablemente ante una situación de emergencia hay una gran cantidad de personas fallecidas y que también esto promueve una vulnerabilidad en adultos mayores o en personas con alguna discapacidad o con alguna enfermedad severa, aquellas personas que sufren en población con extrema pobreza, los niños y niñas y adolescentes, por supuesto. Y bueno, también tomar en cuenta que lamentablemente ante situaciones de desastre, los derechos de las personas pueden verse vulnerados, por ejemplo, a través de violaciones a sus derechos de niños, niñas, adolescentes o de personas adultas, y que por lo tanto es importante garantizar la atención prioritaria ante esta situación y estar también muy al pendiente de las situaciones de duelo que las personas pueden presentar. Esta es una pirámide parecida a la que ya presentaba el doctor Garibay, en el sentido de que ante una intervención en salud mental y atención psicosocial, pues es indispensable basarnos desde la parte donde los costos son bajos y donde hay mayor cantidad de recursos, como son los servicios básicos, la satisfacción de necesidades esenciales y seguridad, garantizarlos para que posteriormente vayamos progresando a donde la pirámide, los recursos son más costosos y pues evidentemente la pirámide se reduce porque hay poco profesional capacitado o porque hay pocos enfermeros en salud mental especializados, pero que si nosotros empezamos desde esta base
podemos promover la seguridad de las personas, insisto, desde los servicios básicos, pasando al fortalecimiento de la comunidad, la atención en salud no especializada, hasta los servicios especializados. Evidentemente, ante una situación de desastre, y esto ya se los había mostrado en algún momento, pues sabemos que esta situación de estrés puede verse mermada ante una situación de emergencia donde las personas de pasar de un estado de bienestar progresan hacia un estado de estrés intermedio o estrés moderado hasta llegar a una condición de riesgo a su salud mental. Y la idea es que nosotros como profesionales de la salud, pero también partiendo de nuestro propio autocuidado, regresemos hacia esa dirección. Es decir, que si estamos identificando una situación estresante o ya incluso situación de riesgo en nuestra salud mental, podamos regresar hasta un estado de bienestar donde las acciones de autocuidado van a ser prioritarias, ¿no? Insisto, ante las emergencias es indispensable también trabajar ante esta situación de duelo y que, bueno, ante la pandemia lo hemos revisado, donde incluso estos factores que surgen por la pérdida de una persona, pero también por la pérdida de un empleo, por la pérdida de la seguridad, etcétera, se ve mermado y es indispensable evaluar en las personas, en nosotros mismos, si este estrés no puede verse afectado, incluso convirtiéndose en un trastorno mental que deba de ser evaluado y atendido. Me gustaría terminar con que, por supuesto, que existen herramientas particulares, personales que podemos hacer, es decir, los puntos que vimos son más bien de aspectos psicosociales, pero evidentemente sabemos que estas habilidades que ya habíamos visto en otro momento, como son solución de problemas, son opciones que nosotros podemos ver en nosotros mismos ante una situación de emergencia, es decir, cuál es el problema, lo identifico, establezco alternativas, pongo en práctica la alternativa, evalúo mi solución y si no me funcionó regreso ante este mismo esquema. También ya habíamos visto que vale mucho la pena estas acciones de manejo del estrés ante una situación de emergencia a través de ejercicios de respiración, de relajación muscular progresiva, mismos que ya también tuvimos oportunidad de ver, pero que me gustaría recalcar. Y también ir ideando ante esta solución de problemas en identificar esos factores de riesgo que a mí me hacen sentir vulnerable ante una situación de emergencia y por lo tanto realizar acciones para sentirnos seguros. Es decir, esta mochila que reiteradamente nos dicen puede ser desde puntos que podemos establecer y priorizar para sentirnos seguros ante una situación, ¿no? El poder estar preparados, ¿no? Ante las situaciones, estas señalizaciones que de pronto vemos que nos dan idea de qué podemos hacer ante un evento perturbador, insisto, que puede ir desde un incendio hasta lo que pasa con un huracán o lo que pasa con un terremoto o lo que pasa ahora con una pandemia, que puede ayudarnos a través de estas acciones a sentirnos más seguros ante las situaciones. Y finalmente, pues también como lo pone el doctor Garibay, poner a su disposición el cuestionario, ¿sí? Para la detección de riesgos que ustedes pueden consultar a través de la liga. También, y como lo puse como algo muy importante, quisiera poner a su disposición el curso MHGAP para los trastornos mentales, el cual inicia el 28 de septiembre. Muchos de ustedes lo han tomado, pero bueno, para quien no, puede mandar un correo a la maestra Sandra, ahí puse su correo para que quien esté interesado les pueda mandar la liga y puedan inscribirse. Y finalmente decirles que toda esta información que les acabo de presentar me basé en la guía técnica de salud mental en situaciones de desastres y emergencias de la OPS OMS. Y bueno, también aquí están recursos adicionales que en cada uno de los principios en esta guía ustedes pueden leer, es decir, cada principio tiene un documento que se despliega y que vienen todas las pautas de atención, ¿sí? Y bueno, por mi parte sería todo, espero no me haya pasado del tiempo, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ale. Igual, si alguien tiene ahorita alguna pregunta, creo que ya hay algunas preguntas. Voy a dar chance como para que se establezcan algunas preguntas. Al final, yo creo que lo único que yo tengo que aportar va a ser como exclusivamente, pues ya esos momentos en los que lo psiquiátrico aparece, ¿no? Entonces, de inicio me gustaría que habláramos a través de este chat sobre las inquietudes que tienen nuestros profesionales en todo el país sobre estas circunstancias. Igualmente, que también sepan que el MHGAP sigue siendo una estrategia que
que seguimos moviendo, ¿no? Prácticamente desde hace pues ya más de 2 años. Y pues ya seguimos ahorita, ¿no? Con las capacitaciones nacionales y yo creo que ya probablemente a finales de este año tengamos un par de miles de personas capacitadas en MHK. Entonces, Jess, Sí. no sé. Claro que sí. Aquí tenemos algunas preguntas. Mario Flores pregunta, durante la etapa post-impacto, ¿cómo influir para lograr la mayor seguridad de las personas si se está pasando por la etapa heroica, durante la cual generalmente no se miden los riesgos? Muy bien, yo creo que sí, Rodrigo, no sé si tengas algo que comentar. Sí, la gráfica es orientativa, porque en realidad esto depende de los procesos personales de cada uno, ¿no? Entonces, más bien lo que te diría es que durante esta fase, efectivamente hay una, digamos, se les llaman personas que están a favor del riesgo o en contra del riesgo, ¿no? Digamos que en esos momentos hay una tendencia a favor del riesgo, ¿no? Entonces tenemos que promover entrenamientos que nos permitan tener un mejor control de la situación, ¿no? Entonces yo diría que es a través de la práctica, a través de comunicaciones muy puntuales de autocuidado, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, yo estuve trabajando con los grupos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas en Álvaro Obregón 286. Yo soy parte de esos equipos. Y me tocó bajar de las losas justamente a un rescatista que estaba pasando por una fase maníaca, ¿no? Llevaba trabajando como 12, 15 horas y no se quería bajar, ¿no? O sea, lo tuvimos que bajar, literal, porque ya era un riesgo para todos. Entonces, el cuidado entre compañeros es otro de los elementos que ayuda a identificar rápidamente cuando ya estamos viendo conductas desadaptativas severas durante esa fase. No sé si con esto respondí tu pregunta. Igual, no sé, ahorita que nos contesten en el chat, a mí me parece como bastante, bueno, muchos puntos claros y también, ¿no? O sea, creo que a diferencia, ¿no? O sea, eso lo vimos mucho más durante el sismo, ¿no? O sea, cuando tú decías, ¿no? O sea, durante el sismo vimos a mucho trastorno secundario más a haber estado trabajando mucho tiempo como rescatista que en otras condiciones. Claudia pregunta, ¿cuáles son las líneas de atención designadas? Creo que es importante contar con ellas para brindar mayor difusión sobre el bienestar mental y emocional. Si quieren, al final podemos volver a poner las mismas líneas que puso Rodrigo. Yo creo que a partir del tamizaje podemos llegar a varios puntos. O sea, digo, el tamizaje te lleva a diferentes puntos de orientación y al final, pues bueno, son las líneas nacionales que hemos estado trabajando. Igualmente, no sé si alguien de ustedes quiera decir algo más sobre esto. Sí, justo yo creo que es importante que si ustedes contestan la liga, al final no solamente les da los insumos de los teléfonos a los cuales pueden llamar, sino también les da algunos insumos de psicoeducación como algunas infografías, algunos videos, y les da la opción también de dar sus datos para ser contactados. Si ustedes dan sus datos o las personas que lo contestan, la Facultad de Psicología o el Instituto Nacional de Psiquiatría o CIJ se pone en contacto para brindar la atención. Creo que eso ha sido mucho más funcional a las líneas, ¿no? Porque de esa manera, cuando ya se ve que han dado su consentimiento para ser contactados, pues lo más inmediato que se pueda, se les contacta para que ustedes reciban la atención. Entonces yo sugeriría que difundamos la liga, porque en función de eso se puede hacer esta atención oportuna. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué hay de un grupo vulnerable por sí mismo y al que se le adiciona el estrés como ejemplo del COVID? Me refiero al grupo de personas con adicciones. Sí, ahí, si me permiten, no existe la vulnerabilidad per se. Toda la vulnerabilidad tiene que traer un apellido, ¿no? O sea, uno puede ser vulnerable a lo que ustedes determinen, ¿no? Pero entiendo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta clase de poblaciones que ya de por sí están pasando por procesos complejos, ¿no? Para que no hablemos de vulnerabilidad, porque ese es un tema ahí espinoso, ¿no? Incluso la propia CEPAL
tiene un artículo súper interesante que dice que no entiende claramente ni qué es la resiliencia ni qué es la vulnerabilidad, así a secas en los marcos internacionales. Entonces, nada más así como muy puntual, lo que tenemos que sumar son ciertas estrategias a nuestros, digamos, modelos de intervención ordinarios, ¿no? Y quisiera hacer una analogía. ¿Qué pasa o qué pasaría si en este momento en la Ciudad de México tuviéramos un alertamiento sísmico, ¿no? Empezar a sonar la alerta de septiembre, todo el mundo además está sensible, ¿no? Y estamos en media pandemia, ¿no? Entonces, pues uno dice, bueno, wow, ¿y ahora qué hacemos? Pues esencialmente lo mismo que hacías, ¿no? En un sistema con la alerta sísmica sin pandemia, y le sumas los componentes asociados para mantener, digamos, evitar contagios y demás relacionados con la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es ir sumando. ¿Cómo se suma? No hay recetas, ¿no? O sea, depende del grupo específico y también depende mucho de la aproximación y estrategia que tengan como institución para intervenir, ¿no? Seguramente tanto José como Alejandra podrán aportar en esta pregunta, que es bien interesante, ¿no? Ale, particularmente, digo, tú que, bueno, trabajas también en los centros para el tratamiento de las adicciones, no sé si tengas algo que comentar. Con charlas. Sí, bueno, sí, cuando me refería a esto es que es indispensable tomar en cuenta aquellas personas que ya cuentan con alguna situación problemática en su salud mental, ¿no? Y evidentemente sabemos que las personas que tienen un consumo de sustancias, si se le añade además esta situación de estrés o también relacionado a la pandemia, pues son grupos que debemos de prestar atención para darles también la atención oportuna ante esta situación, ¿no? Lo mismo ocurre también el poder descartar siempre en todas las personas autolesión y suicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sabemos que eso prioriza, porque puede poner en riesgo mucho más su salud, mucho más su integridad, y por eso son grupos que son indispensables tomar en cuenta y no olvidar, ¿no? Generalmente en situaciones de emergencia podemos dejar de lado este tipo de información, y justo en los estándares de competencias se refiere a eso, ¿no? Una indicación que se da es poder identificar y detectar que las personas, ya sea que no consuman más sustancias o incluso reducir los riesgos en algunos de ellos, con el objetivo también de poderles promover de la atención oportuna en caso de que así lo requieran, ¿no? O derivarlos a los servicios especializados en salud, porque pueden estarlo necesitando, y más ahora también en una situación como el COVID-19. Es decir, aquellas personas que tienen una dependencia a la sustancia difícilmente pueden estar en casa, ¿no? Porque pueden estar buscando la sustancia o salir con los amigos, y eso por supuesto que hace más probable que puedan contraer un contagio ante esta situación que estamos viviendo, y por eso es indispensable también poner mayor énfasis en aquellas personas, insisto, no solo de consumo de sustancias, sino de otras problemáticas de salud mental que pueden tener las personas incluso antes de una situación de emergencia como la que ya estamos viviendo. Lo mismo pasará con violencia, por ejemplo, ¿no? Que puede verse más difícil de manejar ante una situación de emergencia, y que también siempre debe de identificarse y descartarse en todas las condiciones. Sí, igual, ¿no? Perdón, solo para complementar, porque creo que es una excelente respuesta la de Ale. Ustedes, para aquellos que ya hayan trabajado en emergencias, recordarán que los pacientes, cuando llegan, por ejemplo, después de un sismo, te hablan de todo menos del sismo. O sea, este es un detonador, es un trigger, nada más. Y en este sentido, lo que dice Ale es súper significativo, ¿no? O sea, ya hay historial de patologías psiquiátricas o psicológicas o de consumo de sustancias, etcétera, en estas condiciones que están circundando alrededor de la pandemia, ¿no? Que además son condiciones súper adversas y que tenemos ya evidencia de que vamos a tener trastorno por estrés postraumático como si fuera un sismo, ¿eh? O sea, esto fijo lo vamos a tener. Entonces, en realidad, tenemos que ser mucho más sensibles a aquello que está alrededor, ¿no? Entonces, normalmente hay una distinción entre intervenciones psicológicas, intervenciones psicosociales e intervenciones socioemocionales, ¿no? Que es un abanico súper grande donde tú centras tu intervención. Particularmente en el marco de la pandemia, nosotros tenemos que trabajar mucho en el aspecto social, es decir, y en el socioemocional, lo que está alrededor
de las personas que están pasando por estos problemas, justamente ya en un rodeado de condiciones adversas. Sí, igual, nada más comentando hacia ciertos puntos, hace unas semanas, no sé, comentamos algunos elementos relacionados a este continuum resistencia, resiliencia, recuperación que maneja el John Hopkins en pro de la recuperación de las situaciones pues relacionadas a los contextos traumáticos, ¿no? Y pues sí, ¿no? Al final del día se hablaban de las estrategias que podríamos aplicar para disminuir nuestros factores de riesgo, más otras circunstancias, en pro de sostener una mayor resistencia ante la posibilidad de que estas circunstancias de estrés siempre van a afectarnos de manera irregular a cada uno de nosotros, ¿no? Lo que mencionaba Alejandra y lo que menciona Rodrigo también me llama mucho la atención, porque para nosotros es muy fácil lanzar la palabra vulnerabilidad, porque creo que con eso puedes determinar una serie de acciones hacia un cierto grupo que por alguna razón consideras que necesita más, ¿no? Pero al final del día, incluso dentro de esos grupos que se consideran con mayor, digamos, con una suma mayor de factores de riesgo, hay unos que tienen mucho más que otros, ¿no? Y sí, o sea, cuando me acuerdo que cuando no sé, en este contexto de COVID, de repente teníamos personas que vivían 5 o 6 estigmas, ¿no? Relacionados propiamente a circunstancias de estrés, pero una suma digamos, de factores de riesgo que creo que son un poco más fáciles de abordar como factores de riesgo que si los vemos como vulnerabilidad, ¿no? Porque al final del día, insisto, ¿no? O sea, nosotros a través de la generación de estrategias podemos trabajar en factores de riesgo, pero las condiciones que nos normalmente llamamos vulnerabilidad son inherentes a veces a ciertas personas y cuesta mucho trabajo determinar esto, porque creo que también atentaría un poco en contra de ellos, ¿no? Aún así, igualmente lo que menciona Alejandra me parece muy importante, que creo que al final del día toda esta suma de estrategias también puede impactar de manera positiva en estas poblaciones, ¿no? O sea, la pregunta igualmente, pues me imagino que va orientada hacia a algunos grupos, ¿no? Que aparte, como mencionaba Ale, se suman sus riesgos. Cuando vino el maestro Sabines, igualmente hablamos de cómo, de manera particular, el grupo de pacientes con tabaquismo, ¿no? En el contexto de COVID, había sumado factores de riesgo que lo hacían mucho más, pues, valga la redundancia, de mucho más riesgo de contagio que otro grupo de la población, ¿no? Y así hemos ido presentando algunas cosas como para podernos orientar esto que mencionaba igualmente Rodrigo, ¿no? Creo que una de las cosas que no podemos olvidar es una evaluación de los riesgos psicosociales, o bueno, más bien de todos los elementos psicosociales del individuo y nosotros capacitarnos en estrategias, ¿no? En estrategias relacionadas a las intervenciones, como cuando hablamos de o sea, elementos de la salud mental, elementos de aproximaciones psicosociales y pues ahorita igualmente, ¿no? Socioemocionales, de acuerdo a nuestro pues, marco de referencia y nuestra área de trabajo. Porque, insisto, al final nuestra apuesta es a que a través de la suma de esfuerzos podamos brindar una atención más integrada, ¿no? Y pues bueno, igualmente creo que estará en nuestra labor, la gente que estamos trabajando de este lado, pues generar esto, ¿no? Vías de atención integrada que nos puedan permitir prevenir algunos de estos puntos, porque lo que mencionaba Rodrigo es importante. El trastorno por estrés postraumático va a estar, y va a estar lo que vamos a ver o no. Y el problema es que probablemente si no lo vemos durante los próximos años, en años más serán grandes grupos de pacientes con depresión y eventualmente grandes grupos con alguna otra complicación, ¿no? Entonces, de que el estrés va a llegar, y de que nosotros podemos de alguna manera visualizarlo, porque pues hay pocas patologías que si se abordan de manera correcta pueden pues casi, no puedo decir ad integrum, ¿no? Pero al menos no complicarse. Una de ellas es el estrés postraumático. Entonces creo que igualmente nosotros como trabajadores de estas áreas vale la pena que tengamos una mayor cantidad de herramientas de capacitación que además nos van a ayudar a divergir un poco nuestras áreas de estrés. Entonces, no sé si tengamos más preguntas. Justo con relación a esta respuesta, también Mario Flores Jiménez pregunta, ¿qué jornada laboral recomendarían para el personal de salud en las áreas COVID y si considera necesario el apoyo psicológico al inicio y final de la jornada laboral?
No sé si, Rodrigo, estuviste trabajando mucho tiempo en estas cosas. Digo, nosotros generamos un documento que está en las páginas del INSABI igualmente, que era un documento para las áreas COVID, pero me gustaría más cederle aquí la oportunidad a Rodrigo, y el documento ahí está, ¿no? O sea, que es una recomendación que hizo la Secretaría de Salud. Sí, justamente estuve a cargo de la estrategia de proximidad social en 2 hospitales, en Joco y Ajusco Medio, durante más de 15 semanas, con equipos 24 horas. Entonces, sin duda alguna, el apoyo psicológico es vital para mantener la salud de los equipos. Si no, se te revientan a la mitad. Esto, sin duda alguna, no es algo que nosotros utilizamos una estrategia diferente, ¿no? El primer paso es que institucionalizamos de manera obligatoria el tomar el tamizaje una vez por semana. Entonces, eso a nosotros nos permitía que ellos, sin mostrar afectación, se estuvieran monitoreando a ellos mismos, ¿no? Sin que esto fuera del dominio público. La segunda cosa que hicimos es que periódicamente hacíamos sesiones de debriefing con un grupo especializado de psicoterapeutas. Yo sé que a algunos les va a brincar, ¿cómo debriefing? Entonces, lo que dice súper claro la Organización Mundial de la Salud es que el debriefing no está recomendado, incluso está contraindicado para el apoyo psicológico de primer contacto, que no quiere decir que la estrategia o la técnica no funcione para otros niveles de atención. Eso es súper importante y que es una mala comprensión de la propia guía de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando uno la lee así muy al aire. Entonces, estas sesiones, que para que no les choque el término, nosotros les llamamos sesiones de ventilación emocional, fueron muy útiles, muy, muy útiles, y las corríamos una vez por mes. Y de ahí se identificaban los casos que requerían intervenciones individuales. Y entonces ahí lo que nosotros... sesiones, ¿no?, de intervención. Entonces, con eso, en realidad, nosotros no tuvimos, menos durante las 15 semanas de trabajo 24/7, no tuvimos, digamos, algo que lamentar con respecto a la salud mental de nuestros compañeros. O sea, ese fue un tema muy importante. La otra es que deben de permitir mecanismos para que las personas ventilen sus emociones entre compañeros. El trabajo entre compañeros, que en Estados Unidos se le llama body system, o sistema de apoyo entre compañeros. Compas. ¿No? El sistema de compitas, efectivamente. Muchas gracias, José. Ayuda muchísimo, 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 ¿no? Entonces, si bien no antes y después, tú tienes que permitir que las personas tengan acceso cuando lo necesiten. Y esa es la responsabilidad institucional y además ética y moral de las personas que están al frente de los equipos, ¿eh? Eso es muy importante. O sea, tú no puedes no ser humano durante esta clase de emergencias, ¿no? Y ahí solo muy rápido quisiera comentar que hubo una pregunta que me llamó muchísimo la atención y decía, ¿cómo podemos aproximarnos a los compañeros que están impactados por una muerte en su familia y están trabajando en áreas COVID? Pues como te acercarías a otro ser humano que está sufriendo. Nada más, ¿no? Tal cual, ¿no? Con una apertura, y si no quiere, lo dejas en paz. O sea, son las mismas premisas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues es que ahí se están pasando por procesos de duelo, ¿no? Y duelos que se están complicando, ¿no? Y ahí estoy hablando de duelos complejos. Entonces, ¿cómo podemos evitar que los duelos se vuelvan complejos? Bueno, pues con las estrategias adecuadas de intervención y de ventilación emocional. Esta emergencia, aun cuando le han llamado distanciamiento social, es un error. Debería de ser distanciamiento físico. Porque tenemos que estar mucho más cerca socialmente en estos momentos que en otros. Y de hecho, este punto que mencionaba Rodrigo hacia últimas fechas ha sido, ¿no?, uno de los productos más importantes de las complicaciones, ¿no? O sea, que creo que al final, digo, de inicio habíamos tenido una mala aproximación a través de los términos y hemos ido evolucionando hacia ciertas cosas, incluso el concepto de nueva normalidad y todos estos, hemos tenido que evolucionarlos porque creo que todavía tenemos mucho que aprender a través de estos puntos. Y creo que bueno, a lo largo de todos estos puntos, uno de los grupos más vulnerables siempre
va a ser el grupo de personal sanitario. Nosotros veníamos estudiando la emergencia en personal sanitario desde hace años, ¿no? O sea, como en 3 congresos estuve presentando algunos resultados en personal sanitario de diferentes áreas, desde médicos residentes, estudiantes de medicina, porque estábamos enfocados porque los médicos son la profesión que más se suicida, ¿no? Y ante esta circunstancia, esto ya era grave antes del COVID, ¿no? Bajo el incremento de todos estos puntos, creo que todavía se vuelve pues un factor de riesgo mayor, ¿no? El ser parte del personal sanitario. Y como mencionaba Rodrigo, una de las ventajas de que la herramienta virtual es que la puedes tomar tú en tu casa y tú ser tu propio monitor, ¿no? La estrategia no te da un número, pero te da una serie de orientaciones que van cambiando, dependiendo de cómo tú vayas cambiando. Entonces creo que es un punto que desde este momento podemos hacer y que nosotros también podemos utilizar. Tengan a la mano siempre esta herramienta que ha sido el trabajo de muchas instituciones y que sigue reuniendo el trabajo de muchas instituciones para que sea funcional para el trabajo de todos ustedes, ¿no? Y como menciona Rodrigo, ¿no? Rodrigo plantea, ¿no? Esta serie de procesos psicoterapéuticos continuos durante todo este avance. Yo creo que hay que reunir todo nuestro expertise y con el expertise que poseamos, porque aquí hay gente con expertise específico para muchas áreas, hay que tratar de reunir la evidencia correspondiente y volver a tratar de establecer nuestras propias estrategias dentro de nuestras instituciones, ¿no? Creo que es por más necesario. Aparte, no sé si... Sí, otra pregunta de Claudia. Ella pregunta, durante esta cuarentena, ¿qué conducta inadaptativa indica mayor riesgo? Pues más que mayor riesgo, pues yo creo que toda, digámoslo así, toda inadaptación va a terminar. Es que hasta la adaptación genera enfermedad. O sea, la única situación es que creo que hay que ir evaluando de manera constante, porque no es una sola cosa, ¿no? O sea, me imagino que el punto de referencia es pues, el incremento en el consumo de sustancias o la irritabilidad o el incremento de la violencia. Pero bueno, creo que al final del día todo lo que se llama el adaptativo siempre va a generar riesgo en diferentes puntos y pues evidentemente, ¿no? Si tienes ideación suicida o violencia dirigida, pues bueno, todavía son puntos de mayor vulnerabilidad. No sé si tú, Ale, quieras comentar algo sobre esto. Sí, bueno, también al respecto del punto anterior, en la misma liga, reiterando la liga, los profesionales de la salud también lo pueden contestar y es el Instituto Nacional de Psiquiatría quien se pone en contacto con ellos para darles atención, claro que si ellos lo requieren, ¿no? Creo que como decía el doctor Garibay, tampoco podemos forzar la atención, pero sí podemos dar a través de la escucha activa y de la empatía el ver cómo vemos a nuestro compañero y ofrecerle quizá alternativas de solución ante la situación o incluso ser nosotros promotores de la propia salud mental, dado que vamos a estar en el mismo grupo de trabajo, ¿no? Pero a través de la liga, el personal de la salud también puede ponerse en contacto. Y bueno, también les pongo ahí los números del instituto que ha puesto a disposición justamente para personal de salud. Y bueno, al respecto de lo que decían, ¿no? Bien lo dice el doctor José, no existe quizá algo como específicamente en las personas de qué ver o cuál podría ser, porque cada persona responde de una manera distinta ante una situación de emergencia. Es decir, cuando hablamos de emergencia, generalmente pensamos en una persona que está llorando, no sé, que se está corriendo o está muy agitada, y no necesariamente, ¿no? Una persona que puede estar teniendo una situación de crisis también puede ser una persona que no esté diciendo nada, que simplemente esté mirando hacia el frente, y eso también es un tipo de crisis, ¿no? Es decir, lo que quiero resaltar es que cada persona tiene una manera distinta de reaccionar ante ciertas situaciones y estas no son buenas, no son malas, simplemente son maneras de reaccionar. Sin embargo, bueno, si nos ubicamos en la evidencia y como ya lo decía hace rato también el doctor Garibay, pues sí sabemos que hay diferentes pautas que pueden estar presentes como son la somatización, el estrés postraumático, la ansiedad generalizada,
a través también de un análisis que hemos hecho a través de los datos estadísticos del cuestionario, pues hemos visto que las personas tienden a presentar evitación, tristeza o enojo ante las situaciones y por supuesto también pensamientos o ideas de hacerse daño. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues igual siendo muy observacionales, ¿no? De lo que observamos, de lo que escuchamos que nos dicen las personas y sobre todo qué tanto está afectando a las labores cotidianas que las personas realizan. Es decir, esta flecha que yo les ponía es que todos en el día a día pasamos de una situación de bienestar a un estrés moderado y podemos regresar a ese estado de bienestar, ¿no? Pero si yo observo que esta situación, yo estoy estresada constantemente o ya se me dificulta pararme o se me dificulta ir a la escuela o se me dificulta ir al trabajo o dejo de sentir placer por algunas situaciones que antes realizaba, entonces ya nos podría estar diciendo que es un criterio importante de identificar dónde esta normalidad de situaciones como el estrés puede estar afectando nuestra salud tanto física o mental, ¿no? O el no poder dormir o el dejar de alimentarnos saludablemente. Esos son aspectos que incluso también desde la base del autocuidado son indispensables también para la salud mental, ¿no? Incluso se ha visto que si no comemos saludablemente, si no dormimos, eso nos hace mucho más vulnerables para una situación incluso de pensamientos o ideas de suicidio, ¿no? Entonces tenemos que partir desde las acciones de autocuidado, pero yo creo que el indicador es qué tanto afectan mis acciones cotidianas la situación que estoy pasando. Si ya me cuesta trabajo regresar a ese estado de bienestar, vale mucho la pena el poder expresarlo, el poder solicitar apoyo, ¿no? O incluso a reiterarlo al equipo de trabajo de ver, oye, yo veía que llegabas muy temprano, ahora veo que, no sé, ¿no? Que también lo podemos expresar y que eso motive también el poder recibir atención cuando las personas quizá no le están dando la importancia a su salud mental. Ahí solo voy a resumir lo que acaba de decir Ale, ¿no? Y es justamente, son 4 preguntas que, por ejemplo, el HITS, el Hyogo Institute for Traumatic Stress en Japón, maneja para determinar si requieres o no apoyo de segundo nivel. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Tienes con quién hablar? Y más o menos puedes realizar tu vida de manera funcional. Si das no a cualquiera de ellas, entonces requieres apoyo de siguiente nivel. ¿Sale? Que es justo lo que dijo Ale, tal cual, es el resumen. ¿No? Más fácil de que se recuerde, ¿no? Igual si quieres, lo puedes repetir para que no se les olvide. Sí, claro. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Tienes con quién hablar? ¿Y más o menos puedes hacer tu vida de manera funcional? Todo sí, estoy bien. Si alguno dices no, requieres atención de segundo nivel. Así, muy bien. A bote pronto, ¿no? Y bueno, aprovechando lo que dice el doctor, ¿no? Eso también se ve en los niños, ¿no? Un niño come, justo eso pensaba. Y algunos de esos criterios no están, algo está pasando también en los aspectos de salud mental de los niños, ¿no? Que también debe de ser evaluado. Sí. Otra de las preguntas en el chat, doctora Alejandra López, le preguntan sobre el curso de MHGAP, el cómo pueden tomar el curso, si tienen que mandar un correo. Sí. Pues sí, ya ahorita en el chat les pongo el correo de la maestra Sandra Ferrer. Y bueno, que algo que quiero resaltar es que justo está en la plataforma del doctor Garibay y quiero resaltarlo porque creo que el trabajo en conjunto es lo que nos va a apoyar mucho a salir en estas situaciones de emergencia ante salud mental. Es decir, creo que debemos de ir aprendiendo a vernos como un equipo que puede trabajar integrado, no como separado. Y yo creo que eso es algo que ante las acciones, desde incluso cursos a distancia hasta la parte ya más operativa, creo que es algo que hemos aprendido que funciona mucho, ¿no? Entonces, ojalá que todos los que están aquí reunidos, poco a poco, ¿no? Podamos ir formando ese lazo comunitario, porque eso es lo que más va a funcionar ante situaciones como las que estamos nosotros viviendo, ¿no? Entonces, sí, ahorita les pongo en el chat. Sí, igual sobre lo que dice Ale en este trabajo interdisciplinario e intersectorial. Creo que hay un punto importante. En 2017 todos estábamos en diferentes instituciones, los 3 que estamos ahorita. Y hoy estamos en diferentes instituciones, pero seguimos trabajando en conjunto, ¿no? Entonces creo que este trabajo intersectorial nos va a mover a través de las necesidades, pero
yo creo que al final del día las necesidades, como decía Rodrigo, humanas son las mismas, ¿no? Y a veces eso mantiene estos vínculos presentes, ¿no? Yo creo que en un país como el nuestro, un país en desarrollo, es mucho más difícil establecer una estrategia con todo el presupuesto, pero yo creo que por actitud y por disposición de trabajo en equipo, por lo menos no nos van a parar, ¿no? Entonces, creo que mientras más nos unamos a estas diferentes redes en diferentes puntos, va a ser todavía más funcional. Entonces, ¿otra pregunta, Tari? No, solamente un comentario que incluso tiene que ver con lo que están mencionando ahorita. Ana Silvia Calderón comenta, la consulta en salud mental como medio de prevención y detección será en meses posteriores prioridad en la población. Tanto en los centros de trabajo como en las escuelas se tienen que hacer estrategias de prevención y esto es lo que me aportan sus ponencias. Sí, y lo que mencionaba Rodrigo y lo que mencionaba Alejandra, creo que nos dan pie para que nosotros también, si estamos en un área comunitaria específica, insisto, una universidad, insisto, un hospital, es tiempo de empezar a mover las máquinas, ¿no? Porque creo que es importante que nosotros también cuidemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, establecer estrategias a través de estas que, no sé, nosotros, nuestro fin a partir de la Secretaría de Salud fue crear una estrategia que pudiera ser flexible y que pudiera adaptarse a cada uno de todos estos puntos. Uno de todos estos es el MHGAP, que es la capacitación en salud mental que hemos estado promoviendo durante estos últimos 2 años. Pero de la misma manera, sí creo que más allá de la consulta, también el trabajo en nuestro autocuidado, lo que mencionaba Rodrigo, ¿no? Un automonitoreo continuo, y los que no, os digo, también en este punto, como mencionaba en el chat, cuando alguien de repente, de estas personas que son personas, o sea, como en este body system, si de repente mi compa no está haciendo lo que normalmente era, pues a veces no tiene nada de malo decirle, oye, no está haciendo lo que normalmente era, si me viene preocupado. Y yo creo que eso es una situación mucho más, no sé, específica, humana, que nos puede ayudar a que de repente te des cuenta que algo está pasando, ¿no? Y que te lo diga alguien que se preocupa por ti es mucho más útil a que te lo diga el encargado de la salud mental del centro en el que estás, ¿no? Entonces vale la pena que nosotros nos convirtamos en monitores de nosotros mismos y de las personas que están trabajando con nosotros. ¿Algún comentario final que quieran hacer ustedes? Vamos a darle chance, primero tú, Rodrigo, haz un comentario final. Muchas gracias. Yo en realidad quiero externar mi más profunda admiración a todos los que están en la primera línea, ¿no? México es un país de gente valiente y eso es algo que hay que reconocerle, ¿no? Estamos haciendo lo que tenemos que hacer y bueno, pues esperemos poder seguir haciéndolo bien. Muchas gracias. ¿Tú, Ale? Pues igual reiterar que muchas gracias por su permanencia, por su atención, por sus comentarios también. Y pues que estamos a sus órdenes por cualquier duda, cualquier aclaración. Veo en el chat que preguntan si el curso es el mismo que tiene OPS. Es distinto, según yo, el que tiene OPS es el 1.0 y el que nosotros... No, es el humanitario. Ah, es el humanitario. Ah, ok. Sí, entonces no es el mismo, en resumen. Sí. Es que hay 2 versiones de MHGAP, una que es humanitaria y el MHGAP para servidores de la salud. Entonces, este MHGAP tiene una secuencia mayor, toca más temas. Entonces, no sé, mándenle el correo a Sandra, creo que todavía es un poco más factible. De todos modos, sí, es un curso autogestable igualmente que el curso de OPS, ¿no? No sé si algo más que quieras decir además de esto del MHGAP, Alejandro. No, nada más, muchas gracias. Y como dice el doctor Rodrigo, reiterar el autocuidado, ¿no? Acuérdense que todo parte de nuestro propio autocuidado y de esa manera prevenimos que no progresemos hacia la pirámide. Entonces, esa es también la invitación, que nosotros también procuremos nuestra alimentación sana, nuestro ejercicio, nuestros tiempos, ¿no? Incluso nuestras distracciones y sobre todo también estas acciones de autocuidado ante el COVID, poner nuestro cubrebocas, el gel, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más. Para que eso no promueva el enfermar y entonces tener que ir hasta un segundo o tercer nivel de atención. Y también estar muy pendientes de nuestra propia salud mental, esos indicadores de depresión y de ansiedad que también nosotros como profesionales de la salud podemos presentar y que vale mucho la pena quitarnos ese estigma que muchas veces permea en nosotros y que recibamos atención oportuna también nosotros.
pues muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos. La razón por la que estábamos aquí reunidos los tres era para también recordar que viene el 19 de septiembre, no va a haber mega simulacro. No sé si, Rodrigo, tengas algo que decirnos al respecto ahorita, pero la idea final es, hay fechas que nos van a recordar nuestros puntos más frágiles, ¿no? Una de ellas en este país es el 19 de septiembre. Creo que no importa lo que pase, no importa en qué lugar de este país estuvieras, sí sé que de repente nos regionalizamos, hablamos unos de otros, y de repente el 19 de septiembre todos estábamos unidos tratando de pasar el trago amargo que pues, la tierra moviéndose desde adentro a veces profundiza y revive las raíces de la gente, ¿no? Y eso hizo, ¿no? O sea, ahorita lanzó una gran cantidad de cosas que crecieron y siguen trabajando. Entonces, pues bueno, que las emergencias se conviertan en oportunidades para seguir generando este tipo de trabajos. Y pues sí, nada más quería dejarte, si tienes algo que decir sobre el 19 de septiembre antes de que terminemos, Rodrigo. Sí, no va a haber alertamiento público, lo que quiere decir que si suenan, actúen como debe de ser, ¿no? No es si suena, no es un simulacro. Si suena, no es un simulacro. Sí, no, ya. 3 veces el 19 de septiembre yo creo que ya no es. Pero bueno, la suerte puede pasar todo el mismo día y no sé. Qué bueno que lo mencionas así. Si suena la alerta sísmica el 19 de septiembre, por favor actúen como alerta sísmica y no como simulacro. Pues muchas gracias a ambos por estar aquí en este pequeño espacio. También gracias llevamos casi 6 meses trabajando desde aquí, y creo que hoy era una fecha importante, digo de manera particular. Y bueno, qué bueno, veo gente que ha estado prácticamente todo el tiempo desde que los hemos visto, ¿no? Entonces me da mucho gusto que sigan todavía aquí con este proyecto, y muchas gracias por participar. Ya los estaré invitando por lo menos de aquí a diciembre, todavía no sabemos qué va a pasar después, en este trabajo con el INSABI, en colaboración con los servicios de atención psiquiátrica, el CONSAME y el CONADIC. Y pues la UNAM y la Secretaría de Gestión de Riesgos, pues muchas gracias. Nos estaremos viendo nuevamente y pues bueno, hasta luego.